Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en Estás subiendo las escaleras que te conducen al Divino Desván. Mucho por descubrir. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano. Buenas noches. Esta noche en el Divino Desván hablaremos de hipnosis, de sus cualidades en el campo de la medicina, la psicología y las relaciones humanas. Pero también desmontaremos falsos mitos sobre la hipnosis, creencias que los medios de comunicación han querido mantener para darle un aspecto circense o de espectáculo que en realidad nada tienen que ver con la verdadera práctica de la hipnosis. La práctica de la hipnosis es casi tan antigua como la humanidad. Se ha practicado desde tiempos inmemoriales como los rituales o ceremonias de curación. Según la Sociedad Catalana de Hipnosis Clínica y Psicoterapia, las primeras manifestaciones se dieron en forma de autohipnosis entre los hombres primitivos, quienes con sus cantos misteriosos, sus bailes rituales y sus palabras sagradas llegaban a insensibilizarle colectivamente del dolor, tenían visiones, dominaban el cansancio, se curaban trastornos funcionales y llegaban a estados catalépticos. También hay vestigios de esta práctica en el antiguo Egipto o en otras civilizaciones antiguas como la Sumeria o la preinca. Sin embargo, fue el médico alemán Franz Anton Mesmer quien en el siglo XVIII, con sus hallazgos sobre el magnetismo animal, que luego aplicó a pacientes, sentó las bases de lo que hoy se conoce como hipnosis. El mesmerismo, como se conocían las prácticas de Mesmer, dio a pie a que el cirujano escocés James Bright, tras algunas experiencias con su mujer y ayudante, desarrollara la hipnosis en 1842. La fijación sostenida en la mirada de una persona paraliza los centros nerviosos de los ojos, destruyendo el equilibrio del sistema nervioso y produciendo el estado onírico, dejó por escrito. Su creencia de que se trataba de un estado onírico dio origen a la palabra hipnotismo, del griego hipnos, que significa sueño o sopor. En los 50, en Estados Unidos, se produjo un renacimiento de esta técnica ancestral, en especial gracias al médico Milton Erickson. La hipnosis es un estado mental o un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas a través de un hipnotizador o pueden ser autoinducidas. El uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce como hipnoterapia o hipnosis clínica, de la cual nuestro invitado de esta noche nos va a desvelar todos sus detalles. La hipnosis terapéutica está demostrado que funciona para aliviar o erradicar diferentes trastornos orgánicos y mentales. De esto y de mucho más vamos a desarrollar en el programa de esta noche con nuestro entrevistado.
Hoy en el Divino, verdades y mentiras de la hipnosis. Y esta noche tenemos el placer de tener con nosotros a Jaume Bordas. Buenas noches, Jaume. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, déjame que te presente, Jaume. Tú eres periodista, escritor y sobre todo eres hipnólogo, consultor, Jaume, ¿es así? Exacto, hace 35 años que prácticamente me dedico a la hipnosis y bueno, básicamente me dedico a lo que son terapias por hipnosis, ¿no? Eres un veterano ya de la hipnosis, Jaume. Hombre, y ahora sí, antes cuando yo empecé había mucha gente buena en este campo, pero pobres todos se han ido hasta otro plano, ¿no? Claro. Y ahora pues quizás soy ya de los más antiguos. Sí. De los más antiguos. ¿Y consultas en Barcelona, Jaume? Sí. Siempre he consultado, bueno, he viajado bastante por el mundo, por decirlo así, he trabajado también, estuve mucho tiempo como profesor del Instituto Parapsicológico Hispanoamericano, Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, pero yo básicamente siempre he tenido mi consulta, que está en Gracia, en Barcelona. Bien, pues esta noche, Jaume, hemos preparado un programa sobre hipnosis, verdades y mentiras de la hipnosis, claro, porque seguramente tú nos aclararás, Jaume, como profesional que eres del tema, que también hay mucha mentira dentro de la hipnosis. Hay de todo, como ¿verdad? En todas partes. Como en todas partes. Lo que pasa es que más que mentira en el campo de la hipnosis, lo que hay es desinformación. Desinformación, sí. Eso normalmente no es mentira todo lo que se ve. Pero bueno, hay un doble trasfondo que quizás vale la pena tratarlo, ¿no? Claro, y lo trataremos, cómo no. Por ejemplo, Jaume, esto que vemos a veces en las televisiones, de que sale el señor hipnólogo y toca la cabeza y la persona de seguida se duerme o queda hipnotizado, ¿es tan rápido o es espectáculo esto, Jaume? Esto es verdad. Esto es verdad. Lo que pasa es lo que te decía, lo que no te cuentan es que esta persona antes ya ha sido inducida. Se le ha dado una orden poshipnótica. En el momento que te toque la cabeza entrarás en el mismo estado que estás ahora. Normalmente estos programas de hipnosis que se han visto y tal, el día antes lo preparan, lleva una preparación previa. Sí, normalmente sí. Y entonces, bueno, las personas que hacen espectáculo directo, que esto tiene más mérito, lo que hacen como tienen, es la gran diferencia entre los que hacemos terapia y los que hacen espectáculo. Nosotros los que hacemos terapia no podemos escoger a la persona que vamos a hipnotizar. Claro. Pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, no vamos a aburrir a nadie. Si estamos una hora para hipnotizar bien a la persona, estaremos una hora. En cambio, los que hacen espectáculo van de hacerlo en segundos. Y se puede... Pero tienen la suerte de que pueden escoger en un gran amplio abanico de personas, ¿no? Pero la pregunta es, Jaume, ¿se puede hacer en segundos? Sí. Se puede. Sí, si buscas a la persona correcta. Porque si has practicado un poco antes, pues también. Hay un perfil ya de persona más hipnotizable que otra. El hipnotizador ya lo ve, de entrada. Él siempre coge un grupito de gente, dice, necesito voluntarios que levanten la mano, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor se levantan 30, pero él coge 10, que ya más o menos se ha visto que son los que pueden ir bien. Y de estos 10, después hace como otra selección, hasta que se queda con las 3 o 4 peritas en dulce, que son los que harán realmente el show. Las más susceptibles, vamos a llamar así, ¿no? Las que entran en un grado más profundo y que son más susceptibles a ser hipnotizadas. ¿Y en qué os fijáis, Jaume, para escogerlos? Bueno, hay varios factores, Por ejemplo, las personas nerviosas, las personas delgaditas, sobre todo personas jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, personas que tienen la cara de forma triangular. Hay una serie de factores que te ayudan un poco. ¿Qué te parece? O sea, la morfología de la persona también ayuda. Tiene que ver, No en un 100%, pero es bastante acertado. Y después haces las pruebas y entonces seleccionas de las personas que han salido voluntarias. De 10 personas... Aunque no las escogiéramos, de 10 personas, siempre habrán un par que entran perfectamente bien. Salvo raras circunstancias. Que encajan. Y una pregunta desde mi más absoluta ignorancia, Jaume. ¿Las mujeres quizás son más hipnotizables que los hombres? No.
La verdad es que no. No Lo que pasa es que son más susceptibles a dejarse hipnotizar. Son más valientes en este más caso. Valientes. Sí, es verdad, son más atrevidas, más desinhibidas. El hombre tiene, no sé, siempre más prejuicios tiene, en general, Yo me dedico, a mí me vienen igual tanto hombres como mujeres. Quizás predominan un poquito más las mujeres, pero tampoco es una gran diferencia. ¿Y con los niños qué tal, Jaume? Muy bien, a partir de 8 años lo que quieras, facilísimo. Ya se puede hipnotizar a partir de los 8. ¿Hay algún tipo de niño un poco complicado? Es la pregunta. Todo el mundo es hipnotizable. Sí. Los niños que tienen problemas, por ejemplo, de concentración, los niños hiperactivos, estos son difíciles. De la misma forma que son difíciles también las personas que tienen Alzheimer o demencia senil, porque están en su mundo y les falta lo principal en la hipnosis, que es capacidad de concentración. Pero una persona que se concentre medianamente bien no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Correcto. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho por descubrir. Un abrazo. Y continuamos hablando con Jaume Bodas. Jaume, también dentro de la hipnosis he oído decir que la hipnosis a veces puede ser peligrosa en algún caso, ¿es cierto? Prácticamente no. Tened en cuenta que yo llevo 35 años practicando la hipnosis y nunca he tenido el más mínimo problema. A veces los errores pueden ser por desconocimiento. A veces hay gente que les cuesta salir del trance. Las personas sonámbulas no las puedes despertar a tortazos ni empujones, porque entonces les puedes provocar un colapso, ¿no? Entonces sencillamente es todo tan fácil como decirle duérmete. Entonces la persona pasa del sueño hipnótico al sueño fisiológico y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Lo único que hay que ser muy cuidadosos es en no hipnotizar personas que tengan algún tipo de problema psicológico, como por ejemplo esquizofrenias, a personas que tienen ataques epilépticos, no porque no se puedan hipnotizar, sino porque tenemos que hacer unas fórmulas mucho más suaves que las que hacemos normalmente, para no provocarles pues precisamente una irritación, ¿no? Luego hablaremos más tarde, Jaume, del tipo de la hipnosis que tú haces clínica, terapéutica. Pero antes de ello, Jaume, hipnosis literalmente quiere decir sueño. Bueno, viene del dios Hipnos, ¿no? El dios del sueño. El hermano de Tánatos, el dios de la muerte. Del griego, sí. Sí, significa sueño. Ahora, eso también es muy relativo, porque una persona hipnotizada no tiene por qué estar dormida. Esta es otra pregunta que quería hacerte, Jaume. Seguramente muchas personas se quedan dormidas quizá en una sesión de hipnosis. Algunos pueden quedar dormidas, pero eso no, en mi caso no es lo que interesa. A mí me interesa que se enteren de todo, ¿no? De hecho es un estado, más que un estado para dormir, que si das la orden de dormir, en el mundo del espectáculo dicen, duérmete. Yo eso no lo digo nunca. Yo no quiero que se me duerman. Y otra cosa que se dice también en el mundo del espectáculo es, cuando abras los ojos no te acordarás de nada. Es cierto. Porque eso es más espectacular. Hace un segundo se acordaban de todo, pero es la orden que das a lo que obedecen. Mientras sea una orden que no vaya contra su ética, contra su moral, o que pueda perjudicarlos, te obedecen. Esa es la pregunta que siempre se hace, creo que todo el mundo. ¿Qué me hará este señor que a lo mejor yo no quiero hacer? Nada que tú no quieras. Ahí está, ¿verdad? Yo, por ejemplo, muchas veces, según qué tipo de terapias, no. Pero a veces te viene gente, por ejemplo, gente que bebe, ¿no? Alcohólicos, gente que tiene tendencia a beber más de la cuenta. Yo siempre pregunto, ¿tú quieres dejar de beber o es tu esposa o tu compañera o tu compañero que quiere? Porque si el que quiere es él, o niños jovencitos que vienen para dejar de fumar marihuana, por ejemplo. Si es la madre que quiere y el niño no podemos hacer nada. Ahora, si el niño te dice, no, yo soy convencido de que tengo que dejarlo, quiero dejarlo, pues entonces es cuando realmente funciona. Ya. Y ese convencimiento previo tiene que estar siempre, es decir, antes de llevar a cabo una terapia hipnótica, uno tiene que ya decir quiero o no quiero, ¿verdad? Sí, por eso precisamente, incluso en el mundo del espectáculo, piden siempre voluntarios.
Claro. Si tú sales voluntario es porque quieres y te avendrás a lo que te hagan hacer, siempre que no sea nada que te ponga en ridículo o que... También la hipnosis lo que tiene, el estado hipnótico, que desinhibe. Desinhibe. Entonces cosas que no harías normalmente las puedes hacer. Esto que es muy tópico, ¿no? El hacer la gallina y cosas de este tipo. Que hacen en el mundo del espectáculo, lo hacen no porque no se enteren, no, porque están desinhibidos y no les importa. O sea, la hipnosis funciona también, en parte, un poco como el alcohol, ¿no? Que desinhibe. Sí. Ahí a lo mejor tienes un vecino que es súper serio y un día se ha tomado 2 copas y ves que va cantando por la calle. Sí. ¿Por qué? Pues porque está desinhibido, sencillamente. Y la hipnosis también desinhibe. Ajá. El Divino Desván, un programa lleno de enigmas. Bien, estábamos diciendo que la hipnosis también desinhibe. Si la hipnosis desinhibe, entonces podemos decir que entramos, Jaume, en un gran estado de relajación, ¿verdad? Evidentemente, es un estado, normalmente coges un buen estado de relajación, pero no es necesario tampoco que la persona esté relajada, ¿eh? ¿No? La relajación no va ligada con el estado hipnótico. Tú puedes estar en un 3er grado y no estar relajado. Si te fijas en el mundo del espectáculo, también digo el mundo del espectáculo porque es el que más conocemos, ¿no? Hay personas que les dan un papel, por ejemplo, les dicen que es un billete. Sí. O les dan una cebolla y les dicen que es una manzana. Sí. No están relajados, los ves como tú y como yo. Ajá. Pero en aquel momento habías dado la orden, por lo tanto la recogen. Ya. Cuando te referías a 3er grado, ¿qué quiere decir, Jaume? Bueno, o sea, sí, quizás tenía que aclararlo un poquito. La hipnosis tiene diferentes grados. Ah. Hay un 1er grado que es muy ligero, se le llama ligero, el grado ligero, que es el primero. Después hay un 2º grado, que es un poquito ya entras más profundamente. Este ya se puede utilizar para según qué tipo de terapias. Y después está el 3er grado, que es en el que puedes provocar alucinaciones, tanto olfativas como gustativas, o sea, por ejemplo, visuales. Le das un papelito de periódico, le dices que es un 100 euros y ven 100 euros. Les das una cebolla y les dices que es una manzana y ven una manzana. Y lo ven de real, Jaume, lo ven Sí, realmente. ellos lo ven. Es una alucinación. ¿Qué te parece? Es una alucinación, provocas una alucinación en 3er grado. Y en 4º grado ya, entonces, las alucinaciones pueden ser tan fuertes que pueden ser confundidas con lo que se dice, pues, que se mueve en el campo del espiritismo, ¿no? Que ves tus propias alucinaciones. Caray. A veces crees que estás hablando pues con personas difuntas, etcétera. Y eso podríamos decir. Pero eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Son claro. personas hipersensitivas. Claro. Jaume, cuando te encuentras con un caso de esos, ¿cómo te diré? Todo lo que dicen es cierto. ¿Cómo que todo? Es decir, cuando hay una persona que tú estás ayudando y estás tratando en un estado de hipnosis, en ese 4º grado del que tú hablas, y realmente la persona se pone a hablar con un difunto o con... No necesariamente. Es una alucinación. Ya. Es una alucinación. Correcto. Ellos lo ven, lo sienten así, pero es una alucinación. De la misma forma, caen como una especie de autotrance. Lo que puedes hacer una persona que está en 3er grado, darle la orden, eso no se tiene por qué hacer, pero se puede hacer, ¿no? Es una bromita de mal gusto. Le puedes dar la orden de que abra los ojos y verá a su abuelo que está muerto, ¿no? Y lo ve. Alucinado, claro, perfectamente. Mira, hay un ejemplo bueno, ¿sabes una cosa que hace mucho la gente del espectáculo? ¿Sí? Que te ponen las gafas de ver a la gente desnuda. Ah, sí. Bueno, si a ti te ponen las gafas de ver a la gente desnuda Sí. y aquella persona lleva un tatuaje o tiene una peca en un lugar determinado, si no lo sabe, no la verá. Se imaginan Ya. a la persona desnuda, ¿me explico? Claro. Pero no la ven tal como es. No la No ven. es una radiografía. Es un engaño solo de la mente. Sí, es un engaño de la mente, ni más ni menos. Una alucinación provocada.
Soy el inquilino de este desván. Mi territorio es la noche. Soy el vecino que te habla de madrugada, el que te pone estas músicas sugerentes, el que te acompaña desde esta guardilla. Y mi compañía eres tú. Si quieres seguir aquí encantado, esta es tu casa. Gracias también por dejarme entrar en la tuya. Así nos iremos conociendo. Si todavía no tienes sueño y me quieres seguir un ratito, aquí estoy, con la luz encendida, en este desván que te guarda de tus pesadillas. Soy el que habita aquí arriba, donde caben todos los sueños, donde todos podéis entrar y mirar, escuchar y opinar. Soy el inquilino de este desván y me gusta el silencio y la palabra, la libertad y el compromiso. Si te quedas, nos iremos conociendo. And a baby boy. Man keeps them happy. This man makes them toys. And after man does everything that he can, man makes some money. So he can buy from other men. Si no lo ves, no significa que no exista. O sea que estamos diciendo que la mente muchas veces nos hace jugadas que podemos creer que son ciertas. Exactamente. Y no lo son, ¿verdad, Sí. Jaume? Sí, sí, sí. Bien, ahora vamos a hablar ya un poco más en cuanto a la hipnosis terapéutica, la hipnosis clínica. Bien, sobre el tabaco, por ejemplo, hay muchísima gente que ha probado el tema de la hipnosis para dejar de fumar. Sí, Algunos sí. le han ido bien, otros no les ha ido nada bien. Era como, seguramente es por lo que tú nos decías antes, si no hay ese... Hay que querer dejar de fumar. Exacto, si no hay ese convencimiento previo, ¿verdad? Hay que querer. Hay gente que dice, debo dejar de fumar. No, debo no es suficiente, es quiero. Ya, claro. Ahora, cuando la persona dice, yo quiero realmente, entonces prácticamente los que realmente quieren, lo dejan. A no ser que sea una persona que no entre o que le cueste mucho o que coja solo unos puntos muy ligeros de hipnosis, ¿no? Pero normalmente el que quiere lo conseguimos. Y hay quien se estará preguntando, si quiero, entonces ya ¿para qué me sirve la hipnosis? Sí, pero es el quiero y no puedo. ¿Sabes? Ya. Yo quiero, pero solo no puedo. Entonces necesito una ayuda. Y esta ayuda puede ser perfectamente la hipnosis. Lo que hace la hipnosis es sacarte la necesidad y las ganas de fumar. Claro. El otro día, Jaume, estaba viendo un vídeo de estos que hay por internet. Ya sabes que por internet hay cosas Hay de todo. muy extrañas y muy raras, ¿verdad? Pero tú me dirás si se puede o no se puede, como profesional que eres. Operaciones Sí. solamente con hipnosis. Sí, yo he colaborado, he hecho alguna cosilla. ¿Tú has hecho alguna cosa, Sí, Jaume? sí. Yo he hecho sobre todo partos sin dolor Parto sin dolor. y alguna cosa de cirugía a niveles, pues digamos, primarios. O sea, hay personas que, por lo que sea, tienen miedo pues a la anestesia y tal. Y yo me he atrevido con cosas de cirugía menor. Sacar un absceso, sacar un bulto, esto sí. Sí. Dar puntos a una persona sin que note el dolor, esto se puede hacer perfectamente. Y se podría hacer una... Y más cosas, pero yo tampoco me he atrevido ni me han dejado. Pero se podría hacer una cirugía mayor con hipnosis. Sí. La hipnosis tuvo un gran éxito, sobre todo a finales del siglo XIX en guerras, en amputaciones, en cosas de este tipo, por hipnosis. Los cirujanos, diríamos, militares, ahora habían practicado con razonable éxito, cuando aún no existían, como ahora, ¿no?, tantos anestésicos. Ya. O no tenían disponibilidad porque estaban en guerra, pues entonces la hipnosis había ayudado muchísimo.
Una prueba que hago siempre para saber si la persona está hipnotizada al grado que necesito es pegarle un buen pellizco. Si no se queja, entonces sé que está en el punto que necesito. Ah, claro, porque no hay sensibilidad. No hay sensibilidad. No hay ninguna. No, entonces, pues por ejemplo, de cintura en abajo, en un caso de parto, no notan el dolor. Notan las contracciones y tal, pero dominan el dolor. ¿Y se puede también anestesiar solamente, o hipnotizar en este caso sería, solamente una parte del cuerpo? Sí, perfectamente. Anda. Por ejemplo, si tienes que darle puntos a una persona en la mano, pues lo dices en el momento que te toque la mano, irás notando que pierdes sensibilidad, 1, 2, 3, pum, y ya está, ya lo tienes. Sí, eso sí, es cierto, se puede hacer perfectamente. Se puede hacer. Muy bien. Sigamos, es un campo interesantísimo este de la hipnosis, Jaume. Tengo un montón de preguntas aquí. Tú pregunta, yo mientras pueda iré contestando. Para poder hacerte. Jaume, hay varias escuelas de hipnosis. Yo en la introducción que hacemos en el programa he hablado también de Erickson y he hablado la escuela ericksoniana, de Mesmer, ¿verdad? ¿Tú sigues algún tipo de escuela concreta? Yo hago lo que se llama la hipnosis clásica. La hipnosis clásica. Método tradicional. Es el mismo método que puede utilizar precisamente el que hace espectáculo, pero llevado a la terapia en lugar del espectáculo en sí. Hay otras técnicas que son más light, son largas, son tediosas, son más bien a través de la relajación. Por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, no sé, cosas que se pueden hacer en un cuarto de hora, a lo mejor se tiran 1 hora. No es que no vaya bien, al contrario, va bien, pero con la hipnosis clásica, el método tradicional, ganas en tiempo. Tú puedes hipnotizar a una persona en segundos o en minutos. En cambio hay otros temas que son más bien a través de la relajación y es un poquito más tedioso, pero bueno, cuando llegas al punto llegas y también funciona, no diré que no funcione. La hipnosis, aparte de por la cirugía que ya hemos hablado y por las dependencias, que seguramente es lo que más debes tratar tú, Jaume. Hay de todo, ¿eh? El abanico es amplísimo. Amplísimo. Sí. Yo no sé, por decirte algo, tengo desde niños que se hacen pis en la cama, pasando por gente que se muerde las uñas, gente que tiene ansiedad, angustia, estrés, fobias, traumas, neurosis, lutos, duelos. ¿Duelos también? Sí, se ha muerto alguien, me ha dejado alguien, todo este tipo de cosas se pueden trabajar perfectamente, sobre todo para adelgazar, seguir una dieta, o sea, potencias la dieta sencillamente. Tú no eres dietista ni endocrino, pero son ellos los que te mandan a la persona con la lista, ¿no? Sí. Y entonces tú haces que lo de la lista lo encuentren buenísimo, si han de comer acelgas, que sean las mejores acelgas, pero en cambio los pasteles que no les vengan en gana. Ya. Así dicho muy... Sí. Muy claro, muy entendible. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Una de las anécdotas judías más famosas, conocida en todos los países del mundo, cuenta que una noche David da vueltas y más vueltas en la cama sin poder dormirse. Su mujer le pregunta varias veces qué le ocurre y termina por confesárselo. Al día siguiente tiene que dar a su vecino Jacob una importante suma de dinero que le debe, pero no tiene tal suma. Ni de lejos posee esa cantidad. La mujer de David se levanta de inmediato, abre la ventana y en plena noche grita: ¡Jacob! ¡Jacob! Se enciende una luz del otro lado de la calle. Se abre una ventana y la voz adormilada de Jacob pregunta: ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? Solo quiero avisarte, le grita la mujer. David no podrá devolverte el dinero mañana. La mujer cierra la ventana, vuelve a acostarse junto a David y le dice: ya puedes dormirte. Ahora le toca a Jacob quedarse despierto.
más grande de los enigmas es la mente humana. Jaume, tenemos preguntas de los oyentes. Alguna de ellas, por ejemplo, ¿es posible hacer recordar traumas infantiles en un estado hipnótico? Evidentemente. El trauma infantil, lo que se llama regresión. Sí. La regresión no es otra cosa que un estado de hipermnesia. La hipermnesia, dicho así, quizás suena un poquito raro para muchas personas, pero es fácil pensar que es la otra cara de la moneda de la amnesia. Así como la hipnosis puede producir amnesia, también produce hipermnesia. La hipermnesia es la hipersensibilización de la memoria que te hace recordar cosas pasadas, incluso cosas que te han llevado a un trauma. En el momento que la encuentras, la trabajas, haces una desensibilización sistemática y a partir de ese momento podemos ganarnos el problema. Es decir, que si yo he tenido alguna cosa en mi infancia que me ha dejado muy marcado, esa huella puede desaparecer. Sí, porque mira, pasa una cosa, te diré quizás lo más tópico y típico, ¿no? Para que se entienda bien. Claustrofobia, de las muchas fobias que hay, digamos la claustrofobia. Un niño de pequeñito quedó encerrado en un ascensor. Sí. O lo castigaron, o sobre todo los que ya tenemos una edad, que nos metían en el cuarto a ratas. Sí. Hay gente que no nos ha afectado y hay gente que sí que los ha afectado. Y como que el subconsciente vive en presente, él no conoce ni el pasado ni el futuro, ¿qué pasa? Que siempre que emulas una situación parecida, lo pasas mal. Esta es la fobia. Entonces tienes que ir a buscar la fuente del problema y entonces por hipnosis trabajarla. ¿Y qué se hace con el trauma, Jaume? Es decir, ¿cómo trabajáis a nivel de hipnosis? ¿Diciéndole algo? ¿Dándole algunas órdenes para que desaparezca? Básicamente el método directo va con órdenes. Con órdenes. Lo que haces normalmente, pero siempre unas órdenes muy bien dichas, en plan tranquilo, relajado, nunca imponiendo nada. Y entonces porque a veces si impones, depende de cómo sea el carácter de la persona, se puede rebotar. Pero normalmente lo que haces, si ha sido el caso, por ejemplo, de un niño que fue encerrado en un ascensor cuando tenía 6 años, entonces hace razonar, le dices, mira, el subconsciente vive en presente, no conoce el pasado ni el futuro, entonces ahora vamos al punto que ha partido el problema y te digo lo siguiente, oye, que tienes 40 años, que ya no eres un niño, esto pasó cuando tenías 6 años, démosle temporalidad a tu problema y a partir de ahora tu subconsciente comprenderá que también hay un pasado y hay un futuro y hay un presente y a partir de ahora verás cómo dominas la situación. Y a partir de aquí a veces ayudado por una desensibilización sistemática, entonces que es poquito a poco entrando, ¿no? Un día lo llevas al cuarto oscuro, te quedas con él, luego sales, lo dejas entrar solo cierras la puerta un ratito, después ya lo cierras con llave y así poco a poco se va acostumbrando y con las órdenes hipnóticas que le has dado lo supera perfectamente. Hay bastantes preguntas sobre la autohipnosis, Jaume. Sí. A ver, hay una en concreto que nos dice, yo tengo problemas de insomnio desde hace muchos años y he leído que me podría ir bien algunas técnicas de autohipnosis, es decir, saber qué tengo que hacer para descansar y dormir mejor. ¿Es así, Jaume? Hay muchas técnicas de autohipnosis. Pero claro, una persona cuando conduce un coche no ve tan bien el panorama y el paisaje como que va al lado que no conduce. Quiero decir con esto que haces los dos papeles, ¿no? De hipnólogo y de hipnotizado. Y eso siempre te da mucha más dificultad para concentrarte y para tal. Se puede hacer autohipnosis, pero yo aconsejaría, la mejor autohipnosis es la orden poshipnótica. Orden poshipnótica. Sí. Cuéntanos. O sea, una persona que la hipnotizas tú directamente y le dices, pues cada vez que yo te diga la palabra tal, o que tu mujer, por ejemplo, te diga la palabra sol, entrarás en hipnosis. Y entonces ya entra tranquilamente. Hay que matizar muy bien, antes me hablabas de peligros, hay que tener en cuenta que esto no se lo puede decir nunca cuando esté conduciendo. Por ejemplo, cogemos la palabra sol y que el hombre coge el coche, estáis conduciendo y le dice, ¡ay, qué sol que hace! Entonces puede haber un problema. Entonces siempre hay que decir, siempre que se hace una cosa de este tipo, eso solo funcionará. La hipnosis es muy selectiva y muy obediente. Eso solo funcionará cuando estés en un sofá cómodo y sin ningún peligro físico cerca. Y el cerebro se lo cree absolutamente eso. A pies juntillas. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Es increíble. Más cosas sobre la autohipnosis, Jaume. ¿Es lo mismo que, nos pregunta un oyente y tú nos dirás, es lo mismo que rezar o recitar un mantra que la mente queda en un estado como de semiatontamiento? Bueno, parecido. Tú lo que buscas es, normalmente cuando una persona es autohipnotizada o hipnotizada, lo que haces es bloquear el consciente para meterte en el subconsciente. Si podemos llegar al subconsciente, todo es bueno, incluso un mantra, ¿cómo no? Acoges más capacidad de concentración. Claro. Cuando hablas de conciencias, Jaume, ¿hablamos de 3 planos? ¿Consciente, subconsciente, inconsciente? ¿O hay algún otro más que no sepamos? Bueno, eso es muy relativo, depende del país en que vivimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en casa tenemos consciente y subconsciente, inconsciente e inconsciente profundo. Hay lugares, por ejemplo de Europa, que la palabra subconsciente no existe. Es todo inconsciente. Yeah. El subconsciente podríamos decir que es la parte del inconsciente más cercana al consciente. La más cercana al consciente. Exacto, que es la que podemos llegar. Después ya más abajo, el inconsciente profundo y tal, ya es difícil entrar en él. Nosotros nos movemos siempre a nivel de subconsciente, que es la parte del inconsciente más cercana al consciente. Y una pregunta que se me ocurre a mí ahora, Jaume, ¿tiene alguna relación cuando una persona está en lo que llamamos una muerte clínica, que esa persona luego vuelve otra vez a la vida al cabo de minutos o al cabo de momentos? ¿Esa persona ha estado en un estado de trance también, que ha podido percibir, sentir todas las cosas que hay a su alrededor? Mira, aquí hay 10, si mal no recuerdo, hay 10 respuestas distintas. A ver. Que tienen mucho que ver también con la creencia de la persona, ¿no? Sí. Aquí podemos hablar de salida en astral, de cuerpo mental, podemos hablar sencillamente de alucinación, que es lo que diría una persona meramente científica, y, bueno, las personas que lo han vivido son los que más pueden hablar de ello, ¿no? Claro. Sí, a veces es muy fácil hablar de algo que no conoces. La persona que lo ha vivido yo creo que son los que están más capacitados para contarlo, sea una alucinación o sea realmente una salida de plano, ¿no? Pero la hipnosis como estado de trance que dices que es decir, podríamos llamarla un estado modificado de la conciencia, ¿verdad? Sí, es un estado alterado, modificado, sí. Sí, totalmente. Por tanto, la hipnosis, si es ese estado modificado de la conciencia, también de alguna forma tiene una relación con esos estados que nosotros podemos tener. Se pueden provocar, ¿eh? Exactamente. Sí, se puede provocar una salida, entre comillas, en astral. Puede sacar la parte, diríamos, del cuerpo. Nosotros diríamos que estamos formados por cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo mental. Podemos separar cuerpo astral y cuerpo mental del cuerpo físico. Interesante. Hay que creerlo también, ¿eh? Claro. El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos. Y aquí estamos hablando con Jaume Bordas, hipnólogo, experto, más de 30 años que lleva de carrera, como nos ha dicho al inicio, en el campo de la hipnosis. Estamos hablando de temas de verdades y mentiras de la hipnosis. Jaume, durante todos estos años de carrera, cuéntanos algún caso que te ha resultado difícil, de esas personas que dices, caramba, no sé por qué, pero no hay manera o de poder entrar en ella, o me es complejo el hecho en sí de la propia persona. Hombre, hay de todo. Normalmente siempre te encuentras a alguien que es más difícil, pero es cuestión de tenacidad, de paciencia y de no perder los papeles. Eso es importantísimo. Si la persona no entra, hay que tener en cuenta que la persona siempre lo hace todo perfectamente bien. Ya. O sea, si no lo hace bien, tiene que parecerlo. Y tú insistes, vuelves, intentas y al final, a lo mejor no entrará en la primera sesión, pero al final acabará entrando. Hasta que consigues llamar su atención al máximo y poder penetrar. Hay trucos, ¿no? Hay diferentes técnicas. Lo que pasa que, bueno, normalmente la gente entra bien. Y sobre todo la gente que ya viene predispuesta. Ha habido algún caso, pero ahora yo en esos momentos,
No recuerdo a nadie que le haya costado muchísimo. No obstante, los casos que cuestan más, me refiero al progreso terapéutico, ¿son las dependencias, Jaume? No. ¿No? No, incluso hay cosas que son muy sorprendentes. Hay dependencias que parecen durísimas y son más fáciles que otras que socialmente han sido más permisivas, ¿no? ¿Ah, sí? A veces cuesta más el tabaco que la cocaína, por decirlo así. Claro. Quizás porque la cocaína es una adicción nueva. No es lo mismo una persona joven que toma cocaína que un señor de 60 años que fuma desde los 14. Ya, claro. Por eso que yo siempre intento trabajar directamente con la persona. No es crítica, todo va bien, pero a veces se hacen hipnosis colectivas para dejar de fumar. Sí. Todo el mundo no es igual. No es el mismo la persona que fuma 2 paquetes que el que fuma medio. No es lo mismo la persona que tiene 18 años que el que tiene 70. Y no es lo mismo el que entra fácilmente que el que no entra. No sé, a veces se hacen hipnosis tipo confección, ¿no?, de grandes almacenes. Yo prefiero más trabajar a medida. No digo que sea ni mejor ni peor, pero siempre creo que los resultados son más honestos y más buenos. Creo yo, Ahora, mientras la gente deje, no hay ningún tipo de problema. Pero veo que eres crítico con el prêt-à-porter de la hipnosis, ¿verdad? Bueno, el prêt-à-porter de la hipnosis, la gente muy sensitiva le irá bien, pero siempre quedará un grupo de gente que quizás quedará un poquito. Si la persona que lo hace como tiene que ser, pues dice, las personas que les ha costado y tal, que me llamen y entonces volveremos a insistir, ¿no? Eso sería lo correcto. Hay quien lo hace, O sea, no es crítica ni mucho menos. Y no solamente las dependencias de sustancias tóxicas, me refiero también a dependencias emocionales, Jaume. Sexo, juego, y gente pues que es dependiente pues de la madre, de la esposa, sí. Todo este tipo de dependencias se pueden tratar perfectamente bien, por muy emocionales que sean. El resultado eficaz es alto. Es alto. Siempre hay alguien que falla, no es perfecto, pero si miramos los resultados es alto. ¿Es compatible la hipnosis con la medicación? No hay ningún tipo de problema, no hay ningún efecto secundario. Claro, yo, por ejemplo, como que no soy psiquiatra, no soy médico, yo no soy nadie para decir a una persona que no tome una medicación. Claro. Lo que pasa muchas veces que la misma persona lo nota, habla con el médico y el médico le va reduciendo a medida que está mejor. Exactamente. Antes has puesto un ejemplo que estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes, a mí me ha pasado en varias ocasiones personalmente, que es el hecho de conducir y hacer 60, 70, 100 kilómetros y preguntarte cómo he llegado hasta aquí. Sí. Porque entras en un semitrance. ¿Verdad? Sí. Es que no me he enterado, no he visto nada. Es como si pusieras el piloto automático. Ni más ni menos. Esto no quiere decir que si se te cruza alguien frenas, Ya. Claro, pero es un estado hipnótico. Sí, es que el conducir a veces puede ser bastante hipnótico, sobre todo si vas de noche, ves la línea continua, y te vas fijando en ella y tal, estás escuchando un poquito de música, pues es probable que te quedes así un poquito, no traspuesto porque vas conduciendo bien, pero que vas haciendo y pierdes un poco la noción de espacio-tiempo. Claro. Ese instante justo antes de coger el sueño, esa duerme vela que decimos a veces también, ¿eso tiene algo que ver también con ese estado hipnótico? Es asimilable a un primer grado profundo. Un primer grado. Sí, es lo que llaman estar en alfa, ¿no? En estado alfa. Las personas que tienen problemas, otra de las preguntas que tenemos, Jaume, las personas que tienen problemas... ¿Para dormir? Sí, problemas de sueño, problemas como la oyente que nos hacía esta pregunta. Hay técnicas. Hay técnicas. Sí. Hay técnicas que funcionan, pues la verdad, generalmente bastante bien. ¿Y podríamos resumir alguna, aunque sea brevemente, por el medio? Bueno, sí. Normalmente se trata, como siempre, primero de todo hay la parte más mecánica, que es que la persona entre en estado hipnótico. Y una vez ha entrado, entonces es cuando empezamos a trabajarlo, ¿no? Pues cuando la persona ya ha entrado en el grado, entonces sencillamente se trata de darle una orden. Yo doy una orden muy común que funciona muy bien. Yo les digo que se pongan en la cama, que busquen una posición cómoda. Es igual que estén de lado, que en posición supina, como estén mejor, ¿no? Sí. Y entonces, cuando ya encuentren la posición, que cuenten mentalmente del 8 al 1. Del y 8. Cuando lleguen al 1, piensen en la palabra sueño.
automáticamente entran en un estado de relajación agradable y tranquilo. No están dormidos, pero no están agobiados, no están aquello que cuando no puedes dormir te agobias, te pones nervioso, no. Entran en este estado de relajación y de tranquilidad y sin darte cuenta se funde en negro y caen en un sueño fisiológico tranquilo y reparador. Curioso. ¿Por qué es más eficaz siempre la cuenta inversiva? Cuando la cuenta es inversiva, profundizas. Cuando la cuenta es al revés, sales. O sea, tú vas profundizando si vas contando hacia abajo. Ajá. Y no hace falta contar. Pueden ser escalones, bajas una escalera, bajas unos peldaños, caes suavemente por una pendiente. Sí. Vas bajando por un lugar donde apenas hay un tobogán, donde apenas hay fuerza de gravedad. Todo lo que es bajada es profundización. Y después, para volver al estado normal, es subida. Es subir. Curioso. Estás en el divino desván. Gracias por venir y por quedarte. Ponte cómodo y aleja de ti el pensamiento y la razón. Gracias por querer estar con nosotros compartiendo este mágico momento. Te agradezco en mi nombre que estés ahí, al otro lado, a mi lado, aquí, junto a nosotros en este cálido rincón de este desván, donde un grupo de personas apasionadas nos reunimos cada semana para hablarte de misterio, de magia, de culturas, de cuentos, hoy, ya ves, de hipnosis. Este es un cajón desastre donde puedes encontrar un poco de todo. Todo, eso sí, hecho con esmero, con cariño, con dedicación, con sentido y tono pausado, tranquilo, tal y como es nuestra querida noche. Have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for. There my heart goes again in your arms. I'm falling deeper, and there's nothing to break me away from there. La experiencia más bella que podemos tener es sentir el misterio. Y seguimos en el divino desván hablando con Jaume Bordas de hipnosis, de esta técnica, supongo, Jaume, tan antigua como la misma humanidad. La hipnosis debe tener un montón de... El documento más antiguo que se conoce que habla de hipnosis es de hace 3.000 años. 3.000. Que es el papiro de Ebers en Egipto. O sea, ya los egipcios la practicaban. Egipto, sí, y los griegos. Yo la hipnosis siempre la comparo a las flechas. ¿Sí? Que sin conocerse siempre han habido flechas tanto en la India como en Estados Unidos, ¿sí? Como en Asia, en África, siempre han habido flechas. Pues hipnosis también. Hipnosis se ha practicado en todos los continentes. En todos ellos. Independientemente que antes no se conocía la gente porque no viajaba. Tenemos otra pregunta aquí, Jaume. ¿Se podría decir que cuando uno está enamorado está también hipnotizado? Bueno, no. Yo diría que no, más bien atontado. Atontado, sí, eso sí. Sí. Pasa que es un estado, yo siempre lo he considerado estado de enamoramiento, un estado, suerte que no dura mucho. Suerte.
porque es un estado nocivo, te vuelves tonto, o sea, no funcionas bien en el trabajo. Loco. Sí, no es sano el enamoramiento. Es cierto. Ahora, después con el tiempo ya viene el cariño, la confianza y tal, claro. Pero cuando una persona está enamorada, que está enajenada, es que no sirve para nada. Absolutamente, para nada. Pero no tiene nada que ver con la hipnosis. Bueno, supongo que nos lo han preguntado porque cuando uno está así, tú sabes, ¿no? Está uno que solamente ve aquello, está tan obsesionado. Solo estás, exacto. Puesto solo aquello y no eres válido ni para trabajar, ni para comer, ni... Afortunadamente, la hipnosis nos puede ayudar también, para recoger las riendas de nuevo y... Claro. Eso ocurre mucho en las separaciones, ¿no? Sí. Hay siempre uno que se separa y se libera, pero después el otro lo pasa mal. Exactamente. Y entonces hay que darle ayudarlo, ¿no? Darle un poquito la mano para que tire adelante. Eso la hipnosis también nos ayuda. Claro. ¿El estado hipnótico también funciona en animales? No. Eso es una mentira. Es una mentira. Para hipnotizar a alguien ¿Sí? hay que tener un punto de concentración. Ah. Y los animales no se concentran. No pueden. Ahora, lo que sí hay, la fascinación. La fascinación es una técnica que se utiliza sobre todo en animales. O sea, por ejemplo, aparte hay que tener un mínimo de inteligencia para hipnotizar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una oca, por ejemplo, si tú le pones una oca a la cabeza debajo del ala, como es algo que nunca ha pasado por su mente y no sabe ni lo que es, se queda rígida y no se mueve. Y no se mueve. Es lo mismo que pasa con la gallina y barraya de tiza, ¿me explico? Es hacerles algo que para ellos no es desconocido y entonces se quedan. Es un poquito también como la luz, eso también provoca estupor, que pasa pues no sé, un animalito por la carretera y ve las luces y se queda quieto. Sí. Esto sería este estado parecido a la hipnosis, pero que no es hipnosis. Se llama fascinación. O sea que, queridos oyentes, todos esos vídeos que corren por ahí, por YouTube, que uno le pone las manos encima a un asno y a un perro... Pero lo fascinan, Y... Eso es como los pajaritos de los prestidigitadores, las palomas. Sí. Si tú pones una paloma al revés y la cabeza hacia abajo, se queda tiesa. Hasta que no la pones bien, no se mueve. Te la puedes meter en el bolsillo, en el sombrero, donde sea, y no se mueve. Entonces, en el momento que cambias la posición, entonces sale volando. Curioso. O sea que son técnicas nada más. Son técnicas, sí. Para fascinar, ¿no? Para fascinar. Fascinación. Para el espectáculo. En las personas también ocurre a veces, A mí me ha pasado, afortunadamente, solo una vez en la vida. ¿Ah, sí? Hay personas que entran en estado de fascinación. ¿Ah? Y entonces entran en un punto que es muy difícil sacarlos. No pasa nada, lo mejor es dejarlos descansar y después salen por su propio pie, ¿no? Sí. Pero es aquello que si te espantas y los meneas y tal. No hace mucho pasó, hace un par de años o así, en un espectáculo, ¿no? Que entró una persona que se quedó tiesa y no hubo forma de llevarla a la clínica y tal, cuando todo es mucho más sencillo. Dices, duerme y la persona se queda allí un ratito y después ya sale por su propio pie. ¿Qué te parece? Es como si no saliera de ese estado. Te bloqueas. Es como un bloqueo. Después hablas con ellos y dicen han visto como un túnel negro y están allí y no se pueden mover. Pierden la noción del espacio-tiempo y allí se quedan. Curioso. Yo la vez que me ocurrió, lo comentamos luego y la persona me lo contó, ¿no? Hay una raza, ¿Sí? Cosas raras, ya que estamos en ello, mira, a ver. Por contar. ¿Sí? Hay una raza que son, los malayos. Sí. Los malayos entran en estado de fascinación con mucha facilidad y no se sabe por qué. No se sabe. No se sabe por qué. Algo debe haber en sus Los genes. de Malasia, algo habrá que es fácil. Eso pasó hace 2 siglos ya, en el 1900, finales de 1900, en un crucero. Sí. Hubo aquello que distraen a las personas, ¿no? Hay espectáculos y había un hipnotizador. Y la marinería del barco eran todos malayos. Sí. Pues la gente que estaba viendo el espectáculo del barco quedaron todos fascinados. Y el hombre trabajo tuvo para sacarlos, ¿no? No me digas. Del trance. Sí. Curioso. Y se sabe... Es una curiosidad, por eso digo malayos, porque es un caso que se dio en su día. Sí. ¿Se sabe de algún otro, de alguna otra raza o de algún otro...? No, yo, por ejemplo, la persona que
que me entró en estado de fascinación era de Vallvidrera, o sea, que me refiero que todas las personas en un momento dado hay gente que entran quizás en este punto, siempre son gente muy muy sensitiva, quizás los malayos son más sensitivos en este aspecto y son fáciles de hipnotizar. Ahora, en cambio, con otras razas no he visto diferencia, por ejemplo, una persona negra, una persona oriental, una persona blanca, no hay ninguna diferencia. Todos entran bien. Verdades y mentiras de la hipnosis. Aquí estamos con nuestro invitado esta noche en el Divino Desván, con Jaume Bordas, abordando temas súper interesantes y preguntas que nos han hecho los oyentes sobre este apasionante campo que es la hipnosis. Por ejemplo, Jaume, hay una oyente también que nos pregunta: he llevado a mi hijo varias veces a un hipnólogo por un problema de concentración y no ha habido demasiado resultado. Quizá es que el método que utilizaba no era el adecuado, quizás que mi hijo es hiperactivo y tiene un grave problema. Es muy probable. Mira, he dicho desde un principio que necesitamos un mínimo de concentración. La concentración es básica para poder hipnotizar a la persona. Tú lo que estás distrayendo a la persona, tanto a nivel visual como a nivel táctil como a nivel auditivo, la estás distrayendo para llevarla a tu campo. Pero si la persona es hiperactiva y mientras hablas pues se fija en el nudo de la corbata, mira hacia arriba, ríe, tal, siempre es mucho más difícil. Ahora, siempre digo, tenacidad. Si no es el primer día, será el segundo, pero al final acabará entrando. Ahora, claro, a lo mejor se ha ido un día o dos y el niño no ha entrado, pues entonces la señora ha dicho es que no entra. Pero claro, la capacidad de concentración es muy importante. Ahora, una vez la persona ha conseguido entrar, entonces sí que puedes trabajar bien la capacidad de atención y de concentración. Otro más, ¿hay alguna técnica de hipnosis que sea de verdad útil para concentración en los exámenes? Sí. ¿Sí? Sí, hay diferentes técnicas. Siempre son órdenes, son órdenes poshipnóticas. En el momento que pongas los pies en el aula notarás una sensación de dominio, de seguridad, de confianza, no te pondrás nervioso, será imposible que te quedes en blanco, etcétera, etcétera. Tu capacidad de concentración se potenciará. Eso lo hago mucho en los exámenes de conducir. Para la concentración lo verás todo, verás barrayas del suelo, verás los semáforos, verás todas las prohibiciones, verás a la gente, mirarás por el retrovisor, no te dejarás nada. En el momento que tus posaderas toquen el asiento del coche, notarás una sensación de dominio, de tranquilidad, etcétera, etcétera, y la persona, pues afortunadamente, acaba probando. Pues ahí tenéis la respuesta, queridos oyentes, ahí tenéis la respuesta. Jaume, tú has escrito 2 libros, uno Diálogos con el subconsciente, editado sí, a medias con otro compañero, con Manuel Valls, que no tiene nada que ver con el alcalde, el que se presenta para alcalde, el que fue ministro en Francia. El pobre lo tienen frito porque a 2 por 3 le mandan cosas como si él lo fuera, llamarse Manuel Valls, pero Manuel Valls y yo hicimos el primer libro de hipnosis. Editado por RBA. Y otro que se llama Mágicamente, editado por Océano. Sí. Mágicamente, qué bonita palabra. Mágicamente. Sí, por eso, ¿no? Por ese doble sentido, ¿no? Que se le da, ¿verdad? Porque la mente, Jaume, todavía no lo conocemos todo de la mente. Que va, se conoce muy poco. Se va conociendo cada vez más, pero aún estamos bastante en pañales. Sí, y sobre todo, quizá inclusive a nivel biológico, a nivel científico, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que el técnico, el científico, el médico, el neurólogo, el psiquiatra se pregunta por qué hay estas conexiones dentro de... No, pero cada vez, afortunadamente, hay más teorías y más explicaciones. Sí. Tú te dedicas exclusivamente, Jaume, ahora ya a la hipnosis. Desde hace 35 años. Y haces consulta. Yo normalmente hago consulta, ya digo que hemos hablado antes que es muy amplio, el abanico, y después también doy clases. ¿Das clases también de hipnosis? Sí, enseño a hipnotizar. ¿En Barcelona? Sí. Bueno, en Barcelona o donde me llaman. A veces me llaman de Madrid, que hay una gente interesada que quiere hacer un curso y tal, pues voy. O me llaman de Canarias, voy. Ningún problema.
bien. Jaume, ya para ir terminando, nos quedan 5 minutitos para terminar el programa. Ha pasado volando, es verdad. Has dicho antes que hay personas que son más sensibles a la hipnosis. Susceptibles, exacto. Hay algunas, tú has dado algunas pistas ya, las personas un poco más delgadas, las personas quizá con esa cara triangular que llamabas, que decías, pero al revés, Jaume, hay personas que también son morfológicamente, que decimos, esta persona seguramente no habrá manera de que entre en este estado. Sí, normalmente son las personas que llaman sanguíneas. ¿Sanguíneas? Sí, sabes que están los 4 tipos, ¿no? El nervioso, el sanguíneo, el linfático. Pues el sanguíneo es la persona un poco, quizás sin querer ofender a nadie, Sí, no. Pero es la persona más bien que la podríamos definir como cazurra, ¿no? Cazurra. Sí, esa persona que normalmente tampoco cree demasiado. Son gente de cabeza más bien cuadrada, de pescuezo así como muy abultado. El clásico personaje que te ponían en las películas de los años 60 de la boina. El típico bruto, vaya. Sí, para decirlo de esta forma. Estos son más dificilillos. Los nerviosos son los más fáciles. Después están las personas que son más bien así de tipología gorditos, ¿no? Que estos son muy agradables de hipnotizar también. Y después están las personas linfáticas, el tipo inglés, el que flemático. Son personas que le dan vueltas a todo, lo piensan todo, e intentan etiquetarlo todo. Estos también es un poquito más. El nervioso está tan nervioso en el momento que se lo hace, es que cuando se ha dado cuenta ya está dentro. Curioso también, curioso. Y el gordito se deja llevar, así plácidamente. Eso es muy genérico, ¿eh? Y aquí estamos ya en los últimos minutos del programa del Divino Desván, hablando con Jaume Bordas. Hemos tenido la gran oportunidad, el gran placer de tener a este profesor de hipnosis y uno de los veteranos en este campo, también un experto en el comportamiento humano. Porque, Jaume, para acabar, nos iría a todos un poco mejor si conociéramos mucho más nuestro estado. Me refiero a ese estado mental, ese estado que a veces nos agita, que nos pone muy nerviosos, que nos hace pensar en cosas feas. Pues sí, evidentemente, esto es un hecho. Claro que sí. Claro que sí. Y ahí estáis vosotros, los profesionales, para ayudarnos, ¿verdad?, a sacar esas... Al menos lo intentamos, claro. Y afortunadamente lo conseguimos bastante. Seguro que sí. Jaume, ya para despedirte, de verdad que ha sido un gran placer que estés esta noche el placer ha sido mío, faltaría más. Con nosotros, de verdad que sí. Jaume, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Mira, pues yo de verdad, yo tengo la página web, tengo el correo, tal, pero siempre en estos temas yo prefiero siempre hablar con la persona directamente y lo mejor es llamarme al 93 217 0646. Pues ahí queda, 93-217-0646. Exacto. Jaume, un placer y un gran abrazo. Repito, el placer ha sido mío. Gracias, buenas noches. Encantado. Convencido. El estómago es más inteligente que el cerebro. Me explico. Cuando como algo que a mi estómago no le gusta, rápidamente me lo hace saber. De pronto una náusea, un dolor abdominal me dice que aquella comida no le sienta bien. Un ardor que me quema como las brasas. Si es más indigesto, se me provoca rápidamente el vómito y expulso el alimento con urgencia. Cualquier cosa que meto en mi estómago que sea tóxico a mi digestión, él me avisa con rapidez y me hace saber que aquello no desea tener dentro. Mi estómago es exigente y reactivo, es eficaz. ¿Qué decir ahora de mi idolatrado cerebro? Nada que ver con la inteligencia estomacal. Mi cerebro
es mucho más idiota y tardío en reaccionar, si lo hace. Mi cerebro se lo traga todo. Después veremos qué hacemos con ello. Mi cerebro recibe también gran cantidad de alimento intelectual deteriorado todos los días, pero carece de un mecanismo de autodefensa tan eficaz como mi estómago. Está desprotegido del veneno que llevo con algunas ideas, con los múltiples e infames rebuznos de las redes sociales, de las noticias tóxicas y manipuladas de los telediarios, de la grumosa sociedad ambiental, de la corrupción política que uno se ve obligado a respirar, de los insoportables gallineros de algunas tertulias que llenan el espacio de opiniones estúpidas. Si toda esa bazofia fuera comida, mi estómago la vomitaría de forma instantánea, pero mi cerebro la acepta de buen grado. La amasa con las neuronas, la hace suya y pese a ser tan letal ni siquiera reacciona con una neuralgia o con un leve dolor de cabeza. Comer poco, bueno y sano, se ha convertido en una moda culinaria, casi en una forma de espiritualidad. También se puede aplicar al cerebro la dieta mediterránea para desintoxicarlo. Y he aquí la carta. Una mínima dosis de noticias imprescindibles. Un buen libro en la mesita de noche. Caricias a derroche. Música sugerente. Y el móvil siempre apagado. Or more. We said we'd never part, but lately I find you're a stranger in my arms. Give me the right, give me the right. In summer or in springtime. Y hasta aquí el divino de esta noche. Hemos hablado de hipnosis con un gran experto. Gracias también a Mónica Valls, a Susana Pacheco y a Magda Jordana en la locución, a Gemma Muller en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien nos ha hablado, Jordi Lozano. Buenas noches y un gran abrazo. Only